Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un video más de Matemáticas Arca en su sección de física. En este video desarrollaremos el tema de las leyes de la dinámica, mejor conocidas como las leyes de Newton, y particularmente lo que se refiere, lo que concierne a la estática. Gracias por ver este video. Si este material les resulta útil, apoyen nuestros canales Matemáticas Arca y Arca Física. Denle me gusta a este video, compártanlo, pero sobre todo suscríbanse. Para ilustrar de manera práctica el desarrollo de este tema, vamos a realizar el ejercicio que tenemos en el pizarrón, que dice de la siguiente manera: una viga uniforme de 6 metros de longitud, cuyo peso es de 700 newtons, soporta una carga de 1000 newtons, formando un ángulo de 60 grados con la viga, y otra de 500 newtons, como se aprecia en esta figura. Se nos pide calcular las fuerzas en los apoyos A y B para mantener la viga en equilibrio. Estática se deriva del término griego estáticos, que significa inmóvil. Para que un cuerpo permanezca inmóvil se deben cumplir dos condiciones, llamadas las dos condiciones del equilibrio de los cuerpos. La primera condición de equilibrio se refiere a las fuerzas y dice que para que un cuerpo permanezca en equilibrio translacional, la suma de fuerzas que actúan sobre él debe ser igual a 0. Y la segunda condición de equilibrio nos dice que para que un cuerpo permanezca en equilibrio rotacional, la suma de torcas o momentos que actúan sobre él debe ser igual a 0. Pues bien, en el caso que nos ocupa, vamos a aplicar ambas condiciones. Empezaremos por dibujar, como siempre, por elaborar el diagrama de cuerpo libre de esta situación planteada. Tenemos una viga de 6 metros de longitud. Sobre esta viga está actuando una fuerza hacia abajo de 1000 newtons, pero no está totalmente vertical, sino formando un ángulo de 60 grados con la viga. Tenemos otra fuerza en el extremo derecho, en el punto B, de 500 newtons, también actuando hacia abajo. Y en este caso, a diferencia de otros casos que hemos resuelto, en que se nos dice que el peso de la viga es despreciable, aquí no lo es. Se nos dice que el peso es de 700 newtons, razón por la que debemos considerarlo en el análisis. Y puesto que se nos dice que la viga es uniforme, quiere decir que el peso de la viga se distribuye uniformemente a lo largo de ella. Y por lo tanto, el peso se encuentra en el centro de gravedad de la viga, es decir, exactamente a la mitad. De aquí que lo vamos a dibujar como una fuerza hacia abajo, peso 700 newtons, a una distancia de 3 metros del apoyo A y a una distancia de 3 metros del apoyo B. Y por lo tanto, los esfuerzos que deben realizar los apoyos A y B, reacción en A y reacción en B, deben mantener en equilibrio a estas tres fuerzas que van hacia abajo. Pues bien, vamos a empezar por aplicar la primera condición de equilibrio, que dice que la suma de fuerzas debe ser igual a 0. Lo primero que debemos hacer es calcular las componentes rectangulares de la fuerza 1, ya que como todo vector que se encuentra inclinado, no se encuentra sobre los ejes coordenados, sino inclinado, tiene dos componentes, una componente vertical y una componente horizontal. La componente vertical, F1y, la vamos a obtener, como ya sabemos, aplicando la función seno, por lo que nos queda que es F1 por el seno de 60 grados, y esto es igual a 1000 newtons por punto 866, es decir, F1y tiene un valor de 866 newtons. Esa es la componente vertical de F1 hacia abajo, y la componente en X, F1x, la vamos a obtener aplicando la función coseno, F1 por coseno de 60 grados
Esto es igual a 1000 newtons por 0.5 y nos da por lo tanto 500 newtons. En estricto sentido, esta fuerza no la requerimos para absolutamente nada, ya que el equilibrio de esta viga es un equilibrio vertical. La única fuerza que estaría actuando horizontalmente sobre este cuerpo es F1X, pero esta fuerza no ejerce ninguna torca, razón por la que no la vamos a considerar en el análisis. La única que es capaz de torcer la viga es F1Y. Pues bien, vamos pues a establecer la ecuación de la suma de fuerzas igual a 0. Recordemos que las fuerzas que van hacia arriba las tomamos positivas, RA más RB, y vamos a restar las fuerzas que van hacia abajo, F1Y menos F2 y menos el peso, y esto es igual a 0. Tenemos por lo tanto RA más RB menos 866 newtons menos 500 newtons y menos 700 newtons igual a 0. Tenemos que RA más RB menos 866 menos 500 menos 700 newtons y obtenemos por lo tanto 2066 newtons igual a 0. Es pues que la suma de las reacciones en A y B tiene que ser igual a 2066 newtons para equilibrar las tres fuerzas que van hacia abajo. Esta le vamos a llamar la ecuación 1. Y ahora vamos a calcular la suma de torcas y tenemos por lo tanto que la suma de momentos, la suma de torcas sobre el cuerpo debe ser igual a 0. Recordemos que los momentos, las torcas, se obtienen multiplicando la fuerza que actúa sobre la viga por el brazo de palanca respecto a un punto. Siempre debemos tomar un punto de referencia. Ese punto de referencia puede ser donde actúa el apoyo A, puede ser donde está aplicada la fuerza 1Y, puede ser en el centro donde se encuentra el peso, puede ser en el punto de apoyo B, en cualquier parte, indistintamente. Lo interesante de esto es que sin importar cuál sea el punto de apoyo que tomemos, el resultado es exactamente el mismo. De aquí que vamos a obtener, para obtener los momentos, fuerza por el brazo de palanca. Es decir, el brazo de palanca es la distancia que hay del punto donde está aplicada la fuerza y hasta el punto que tomamos como referencia. Vamos a obtener la sumatoria de momentos respecto al punto A igual a 0. La fuerza que se aplica sobre el punto que tomamos de referencia no ejerce torque. Y la razón es muy simple. No hay brazo de palanca. El brazo de palanca es igual a 0. Por lo tanto, al multiplicar por 0 nos da 0. Así es que respecto al punto A no existe momento. Vamos a obtener el momento de F1Y y esto va a ser F1Y por la distancia que hay de F1Y hasta el punto A, y ese es de 1 metro. Pero además no debemos olvidar que las torcas que van en el sentido contrario a las manecillas del reloj se toman positivas, y las que van en el sentido de las manecillas del reloj se toman positivas. Es decir, esta fuerza, la fuerza 1Y, como podemos apreciar, gira hacia un torcimiento hacia la derecha porque va hacia abajo.
hacia la derecha respecto al punto A, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, vamos a tener menos F1Y por un metro, es decir, menos 866 Newton metro. Negativa, ya que va en el sentido de las manecillas del reloj. Y ahora bien, vamos a obtener la de la fuerza 2, el momento de la fuerza 2. Momento de la fuerza 2, respecto obviamente al punto A, es igual, por la misma razón, que F1Y también es negativa, ya que tuerce hacia la derecha, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces tenemos menos F2 por el brazo de palanca, y el brazo de palanca son 6 metros, ya que entre el punto de apoyo A y el punto de apoyo B tenemos una distancia de 6 metros. Tenemos por lo tanto que el momento de la fuerza 2 respecto al punto A es igual a 500 menos 500 por 6 metros, es decir, menos 3000 Newton metro. Y ahora calcularemos la torca que ejerce el peso. Y la torca que ejerce el peso es también negativa por la misma razón. El giro, la palanca que hace es hacia la derecha, sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, tenemos menos peso por 3 metros. Es decir, la distancia que hay del brazo de palanca del peso al punto de apoyo A. Y tenemos, por lo tanto, menos 700 newtons por 3 metros, igual a menos 2100 newton metro. Y ahora obtendremos el momento que ejerce la fuerza de reacción en el punto de apoyo B respecto al punto A. Y, como podemos apreciar, en este caso esta fuerza va hacia arriba, razón por la que su torca, su momento, su torcimiento es hacia la izquierda, es decir, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, lo tomaremos positivo. Entonces nos queda MRB es igual a más RB por 6 metros, es decir, la distancia que hay del punto B al punto A. Pues bien, la ecuación del equilibrio de las torcas es la suma de todos estos momentos, suma algebraica de todos estos momentos, igual a 0. Por lo tanto, tenemos menos 866 menos 3000 menos 2100 newton metro más RB por 6 metros igual a 0. Menos 866 menos 300 menos 2100 nos da menos 5966 newton metro más RB por 6 metros igual a 0. Vamos a transponer, tenemos RB igual a más 5966 newton metro. Puesto que 6 metros se encuentra multiplicando a RB, lo transponemos dividiendo. Y dividimos entre 6 metros. Los metros se anulan y nos quedan newtons. Por lo tanto, RB es igual a 5.966 newtons entre 6, y esto nos da 994.33 newtons. Y tenemos, por lo tanto, el esfuerzo que se tiene que realizar en el punto de apoyo B para mantener esta viga en equilibrio traslacional y en equilibrio rotacional. Y con este valor vamos a obtener el valor de RA. Vamos a regresar, aquí vamos a hacer 2 en 1, es decir, sustituimos 994.33
en esta ecuación. Y nos queda por lo tanto que RA es igual a 2066 menos, estamos transponiendo el valor de RB hacia el segundo miembro, menos 994.33 newtons. Y RA por lo tanto vale 1071.67 newtons. Y estos son los valores, las fuerzas que deben aplicar los apoyos en el punto A y en el punto B para que este sistema se mantenga en equilibrio tanto traslacional como rotacional. Y de esta manera este reactivo queda total y perfectamente resuelto. Gracias por ver este video. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, envíenle un comentario. Y no olviden que solo el conocimiento nos hace verdaderamente libres. Solamente el que sabe es verdaderamente libre. Y es más libre el que más sabe. Hasta el próximo video.